Yo viví en el astillero de Marina número 3 toda mi vida, desde 1956, en que yo nací, hasta el 73. Me fui a estudiar a Veracruz para no volver. Venía yo de vacaciones. Ahí nazco el 16 de junio del 56 a la orilla del río. Nosotros todos nacimos en casa, 4 hermanos que fuimos a la orilla del río donde está el muelle en T del astillero de Marina. Y a la edad de 3 años pasamos a vivir sobre la laguna, ahí crecí. Alfredo, ¿por qué vivías ahí tú? Mi papá, el señor Miguel Ángel Finder Segovia, entra a trabajar a la Secretaría de Marina a la edad de 17 años. De ahí se va a hacer su servicio militar al campo Marte, a la Ciudad de México, durante un año, regresa a su trabajo y se casa con María Elena Villalón Martínez, tiene 4 hijos. Y él empieza a ascender en trabajo. Desafortunadamente, en aquella época, los mayores estudios a los que aspiraban eran a la primaria. Él termina la primaria y ya, no había para más. Y se vuelve autodidacta. Empieza a aprender a escribir, máquina de escribir. Se vuelve secretario. Y de ahí va ascendiendo hasta que finalmente termina su vida laboral después de 56 años de servicio a la Secretaría de Marina como subdirector administrativo. Esa es la categoría con la cual se jubila como civil. Él nunca fue militar. Como trabajador de ahí le daban casa y luego ya como jefe se construyeron casas, 3 dúplex. Eran 6. En una vivía el director y en la otra vivíamos nosotros. Luego seguía el jefe de taller, el jefe de recursos humanos, el jefe de pailería y el jefe de carpintería. Alrededor de la laguna del astillero estaban los obreros. Tuve una infancia envidiable, maravillosa, ya que los 4 ecosistemas estaban ahí alrededor de mi casa. Por un lado estaba el río, enfrente teníamos la laguna, al otro lado teníamos el pantano y a espaldas estaban los manglares. Salía yo de excursión a los manglares, acampaba, era una maravilla a pescar al río, pescábamos en la laguna y hasta pescábamos en el pantano, porque en el pantano también se podía pescar mojarras y aparte cazábamos patos. Llegaban los patos Topichichi ahí al pantano, el campo de béisbol, después se convirtió en un campo de fútbol. Practicar deportes, la anécdota fue en el 68, cuando las olimpiadas, toda la chamacada del astillero, nos volvimos atletas. De la caseta de entrada de los trabajadores a la caseta de entrada al astillero de Marina eran los 100 metros. Corríamos hasta la caseta. Luego estaba la carrera del maratón, que era correr de ida y vuelta toda la carretera hasta la unión con la transísmica, que son 2,5 kilómetros, así que eran 5 kilómetros de ida y vuelta. Y que si había que cargar con obstáculos, sacábamos los burritos de las carpinterías para usarlos como los obstáculos. Y que si había que jugar tenis, ahí había cancha de tenis, cancha de básquetbol. El lugar del estadio era la laguna. Había que darle vuelta a la laguna, andar en bicicleta. En aquella época se jugaba con el alambre, con las ruedas de bicicleta empujándolos. Era una infancia muy bonita, de muchas amistades. En enero del 73 entré a la Facultad de Medicina de Veracruz. Hay una historia muy bonita que pocos conocen, el origen de la laguna, el dique seco ese que nunca fue. Esta historia que les voy a narrar la plasmó mi padre en un libro que hizo precisamente de las memorias del astillero de Marina, en donde narra desde su creación del astillero hasta que él sale del astillero ya jubilado, después de 56 años de servicio. Es un sitio muy bonito, después de que lo toma la Secretaría de Marina, más bonito se pone, que es una laguna que nace cuando el presidente de la República era el general Lázaro Cárdenas y el secretario de Marina era el general Heriberto Jara Corona. El general Lázaro Cárdenas tiene la idea de construir un dique seco como el que se encuentra en la ciudad de Salina Cruz, que fue construido por don Porfirio Díaz. Se escoge el lugar para la construcción de este dique seco, se contratan cerca de 2,000 personas para hacer la excavación. En aquel entonces no había retroexcavadoras o cosas de esas, con pico y pala, como era en una zona pantanosa, transportando el lodo en unos contenedores que eran construidos por gente del Istmo de Tehuantepec, que se le llamaba tenates. Pues es un tejido de una caña especial y permite el escurrimiento de líquido. Todo lo que iban sacando lo iban
botando en el margen. Estamos hablando de la época de 1941 en que comienza esta construcción y finalmente se detiene por la Segunda Guerra Mundial. Se viene a retomar posteriormente en 1952 y se usaban bombas de achique, se estaba llenando de agua, ya para meter las estructuras que van a servir de base para el dique y los muros. Ya estamos hablando de 1957, hay un terremoto aquí en la zona con epicentro en Jaltipan, pero se ve afectado toda la zona sur del estado. Este terremoto fue tan fuerte, tumbó oficinas, casa del director, que era una casa que estaba pegada al río de 2 pisos, quedó destruida. Se hizo una grieta en el fondo de lo que iba a ser el dique seco, hacia la parte que iba a conectar con el río. Empezó a fluir el agua. Ya habían puesto la plancha de acero y concreto y las paredes donde iban a entrar los barcos y se fue a pique todo. Y ahí quedó el dique seco. Nunca se pudo controlar la grieta que se formó y dejaron la laguna. Con el tiempo llegó el ingeniero Alfonso Arredondo León, fue director del astillero. Lo quiso retomar, quiso hacer estudios, ver de qué se trataba. Secaron la laguna. Finalmente se presentó el proyecto nuevamente, pero no caminó. Por segunda ocasión con el ingeniero Chafino se retomó, tampoco avanzó y ahí quedaron las estructuras. Esta laguna tiene 10 metros de profundidad por 300 metros de largo por 150 de ancho. Nunca fue usada como balneario. Estaba prohibido meterse a nadar. Sin embargo, había gente que llegaba ahí, se echaba sus frías y se metía a bañarse. Fue así que esa cobró 3 víctimas mortales cruzando la laguna, porque aparentemente era un reto el cruzar la laguna por la parte angosta. Una laguna, digamos así, misteriosa. Había un pez, no sé si era una tonina, si era un sábalo o qué era, pero de repente en las mañanas de la nada salía y se metía. Muy elegantemente albergó un sinfín de especies. Ahí pescabas mojarras, pescabas guabinas, bagres, jairas, camarón. Yo tuve la fortuna, digámoslo así, de pescar una anguila, porque esta laguna, después, el uso que le dieron era surtir del vital líquido a toda la colonia. En los días de la marina era cuando se usaba. Un famoso nadador de aquí de Coatzacoalcos que le tocó portar la antorcha olímpica del 68, Carlos Trejo Barradas, ahí fue a competir. Ahí estuvo en la laguna. La competencia fue a lo largo, unos 300 metros. Cuando era el Día de la Marina, se hacían juegos deportivos, había partidos de béisbol, ponía muy bonito. Nunca hubo que si regatas o cosas de esas, no. Nada más era para natación. Sin embargo, un amigo que también, porque se metían, a pesar de estar prohibidos, se metían a bañar, y él andaba ahí nadando, se rayó el abdomen con una de las varillas de las paredes que estaban ya ahí construidas. Cuando la secaron, bueno, se vio, aparecieron las paredes de la laguna. Gracias, Alfredo, muy interesante. No, y de ahí hay 1000 historias. Los muelles, los talleres, los manglares, la escuela primaria. Hay mucha historia que contar. Gracias.